Hablan de la mamá de Samuel, del papá de Samuel, de cómo la mamá Ana le dedica a su hijo porque es estéril, no puede tener hijos. Y cómo ella se lo dedica, el Señor le da un hijo, Samuel. Y no solamente le dio a Samuel, sino que le dio más hijos. Pero Samuel es el que el Señor utilizó. Porque dice en el capítulo 3 de 1 Samuel, de que escaseaba la palabra del Señor. Y Samuel era un joven. Y escaseaba la palabra del Señor, hermano, porque Dios no les hablaba, porque ellos habían entrado en un ciclo de pecar, se arrepentían, volvían a pecar. Estoy hablando de la historia de los jueces que duró más de 400 años. Entonces, la mamá de Samuel lo dedica al Señor, se lo lleva, dice que solo lo destetó y se lo llevó al templo y lo dejó con Elí. Elí iba a ser la persona que lo iba a instruir, él iba a ser el mentor de él. Entonces, el capítulo 3 dice la palabra del Señor ahí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Si usted lee el lenguaje actual, dice que la palabra ministrar, hermanos, es servir. Samuel servía en el templo, ahí servía. Y hay tantas cosas que podemos hablar ahí en el capítulo 3 que no lo voy a hablar, solo voy a hacer un pequeño resumen. Entonces dice el lenguaje actual de que Samuel servía en el templo guiado por Elí. Pero si usted ha leído la historia de Elí, Elí fue un padre alcahueto, como alguno de nosotros. Como alguno de nosotros, alcahueto. Pero de que usted sea alcahueto, hermano, no hay ningún problema, solamente que usted va a cosechar las situaciones con sus hijos. Pero cuando usted sabe que sus hijos son perversos, porque usted lo sabe, yo lo sé. Entonces, cuando uno sabe que los hijos se comportan de una manera que no es correcta, usted no los va a traer al ministerio, no los va a traer, hermano, no puede hacerlo. Aunque sean sus hijos y usted los ame, no puede hacerlo. Esa es la historia de Elí. Sus hijos eran perversos, dice que no conocían al Señor, y los pone a servir en el templo y hicieron un gran relajo. Entonces, el capítulo 2 hace una comparación entre los hijos de Elí y Samuel. Hace una comparación. Y Samuel se lo lleva. Entonces, el capítulo 3 habla del llamado de Samuel. Porque él conoce al Señor. Él ha oído lo que Elí le ha dicho, pero nunca ha oído la voz del Señor. Pero la primera vez, pues eso lo puede leer usted en su casa, el capítulo 3, pero la primera vez que lo oye al Señor, él cree que es Elí. Y le habla el Señor en 4 oportunidades. Y la cuarta oportunidad, que el Señor le vuelve a hablar, porque Elí le dice: cuando lo oigas, decirle, heme aquí. Y usted sabe qué significa esa palabra, heme aquí. ¿Qué significa? Aquí estoy listo. Eso significa heme aquí. Los padres, ¿cómo se llama? De los israelitas, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, cuando el Señor les hablaba, decía, heme aquí, les decía. O sea, les decía, aquí estoy listo. ¿Qué necesitas? Entonces Elí le dijo, cuando oigas la voz, porque él se dio cuenta que no era Elí. Cuando oigas la voz de él, decirle, heme aquí. ¿Para qué me necesitas? Pero la cuarta vez, hermano, que le habla el Señor, dice la palabra del Señor. Acuérdese que Dios es espíritu. Pero para que nosotros entendamos, ahí aparecen cosas que Dios hace como seres humanos. Acuérdese que Dios es espíritu y Él no se puede parar, porque Él es espíritu. Pero dice que cuando le habló la cuarta vez, Dios se paró. Así dice la palabra del Señor. Y le habló a Samuel. Y Samuel le dijo, aquí estoy. Hermano, lo estaba llamando para que él fuera profeta, para que él fuera juez, fue el último juez de Israel, y para que él fuera sacerdote. Es la segunda persona que tiene 3 ministerios. Nadie ha tenido 3 ministerios, solamente Jesucristo. Pero Jesucristo no fue juez, Él es rey.
Y es rey de reyes. Él es rey de reyes. Él no es juez que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, es otra cosa. Pero, ¿dónde fue llamado Samuel? No fue llamado allá en la Plaza Mundo. No fue llamado allá en la casa viendo la novela o viendo el partido del Barcelona que ganó pero perdió. ¿Y cómo es eso? Ganó pero perdió. Entonces, cuando Dios va a llamar a alguien, hermano, lo va a llamar aquí. Aquí. Y les digo por experiencia propia. El Señor me llama aquí para que venga a pastorear, y de ahí Él me comenzó a hacer otros llamados para que yo fuera. ¿Pero a dónde? Aquí. Entonces Samuel ministraba ahí en el templo. Él, hermano, fíjense que el trabajo de Samuel no era algo fácil. ¿Por qué? Porque él estaba pendiente de la menorá, del candelabro, para que nunca se apagara la luz. Él estaba pendiente. Él dormía cerca de ahí del tabernáculo, y cuando veía que ya estaban apagando, salía corriendo a darle más, porque tenía que estar las 24 horas, porque la luz representaba la gloria de Dios en el lugar. O sea, que no era cualquier cosa, y era joven. La palabra joven, hermano, tiene varios significados, pero dependiendo del contexto, usted va a escoger una de esas. Entonces, cuando está hablando que era joven, él está hablando que era una persona que ya era una persona adolescente, estaba entrando ya a la adultez. Porque la adolescencia es corta. La adolescencia es de los 13 años hasta los 19, de ahí olvídese. Si usted ya pasó de los 19, usted ya no es adolescente, es una persona adulta. Y si ya pasó de los 30, que habemos muchos de aquí, ya va a llegar a la tercera edad. Y cuando llega a los 50, Herbert tiene 50, ya le duele hasta el pelo. A todos. Entonces, pero a él lo agarra el Señor siendo un adolescente. Y lo primero que le dice, hermano, lo primero que le dice fue algo que él iba a hacer con su mentor. Pero fíjese que Dios no le dice a él que se lo vaya a contar a Elí, ¿no? Le dice el Señor, esto voy a hacer con Elí. Y estaba decretando juicio. ¿Por qué? Porque era alcahueto y puso a sus hijos a ministrar en el templo. Hermano, yo tengo 4 hijos y los quiero mucho. Pero si ellos no tienen un encuentro con el Señor, nunca, jamás van a servir aquí, jamás, nunca. Aunque ellos sean mis hijos, jamás. Yo les puedo dar una oportunidad si yo veo que ellos han tenido un verdadero encuentro con el Señor y que hay un genuino arrepentimiento en sus corazones. Entonces, pero como Elí los anduvo chinchineando ahí, se los voló a todos. Y nunca de la casa de Isaí, jamás nadie se levantó como sumo sacerdote. A todos se los voló. Y creo que el último que se lo voló, que era de la línea de Elí, era en la época, creo que de David o de Salomón. Por ahí se voló el último. Y les decía, y lo de los hijos de los hijos de Elí, las esposas, dice de que cuando estuvieran embarazadas iban a abortar. Y si nacían los hijos no iban a llegar a la edad viril, o sea, iban a morir siendo niños y siendo jóvenes. Ese era el juicio. Hermano, ya se puede imaginar cómo estaba Samuel. Y dice que cuando se levantó en la mañana, no quería hablar porque, hermano, lo que le había dicho era cosa seria. Y vino Elí y le preguntó, ¿qué te dijo el Señor? Decímelo lo que él hizo. Y ahí le dice ahí 17, Elí dijo, ¿qué es la palabra que habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo.
y Samuel se lo manifestó todo. Le dijo, ya está cocinado, tú y tus hijos. Y dice ahí la palabra del Señor, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Elí, él reconoció. Entonces él dijo, Jehová es, o sea, no puede ser otro, le dijo, Jehová es lo que te he dicho. O sea, él reconoció que era Dios. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Está diciendo que el Señor haga su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Volárselo. Se lo voló. No le quitó el ministerio en ese momento, porque los dones son irrevocables. Dios le da algo a usted y Él no se lo puede quitar, porque son irrevocables. Pero se murió. Cuando le fueron a avisar que habían muerto sus hijos, se murió. Y como era gordito, no hacía dieta como algunos de aquí, que le gustaba comer pan dulce con café y todo eso. Estaba Elías así, sentadito, y cuando le fueron a decir que sus hijos habían muerto, los dos el mismo día, se fue para atrás del susto y se desnucó. O sea, no le fue quitado el ministerio, por lo que ya le expliqué. Entonces dice la palabra del Señor, el 3:19 de Samuel. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oiga eso. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, o sea, está diciendo porque Dan, del sur hasta el norte, o sea, está diciendo en todo Israel. Eso es lo que quiere decir. Dan a Berseba está diciendo en todo Israel. Dice ahí, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El Señor dijo, Samuel es un tremendo profeta. No los profetas, sacerdote y juez. Ahora yo les pregunto, ¿usted ha leído más con respecto a Samuel? ¿Ha leído usted la historia de Samuel? ¿Usted sabe cuántos hijos tuvo Samuel? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe si los hijos de Samuel eran buenos hijos o malos hijos? ¿Usted lo sabe? Está diciendo el Señor, Él está diciendo que Samuel es rectísimo y que todo Israel sabe, hermano. No solamente la colonia Matepec. Hermano, imagínese que todo El Salvador sepa que usted es fiel profeta del Señor. Todo El Salvador. Eso sabían de Samuel. Pero ¿cómo eran sus hijos, hermano? Malos. Malos, hermano. Tenían un papá ejemplar. Hermano, la palabra del Señor nunca dice de que Samuel es de un malo ejemplo. Jamás. En el caso de David es diferente. Usted sabe lo que cometió David, el adulterio con Betsabé, planificó la muerte de Urías Eteo, uno de sus amigos. Entonces, todo lo que vivió David, fue consecuencia del pecado de él. Pero Samuel, recto. Y dice el capítulo 8 de 1 Samuel, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Estaba a punto, hermanos, de cometer lo mismo, pero Dios lo salvó. Porque dijeron los ancianos, no los queremos a ellos. Porque si ellos continúan, el Señor los iba a matar como los hijos de Elí. Y eran 2. Pero Dios lo guardó a Samuel. Y dice la palabra del Señor, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Acuérdese que el último juez fue él. Pero él quería que sus hijos fueran jueces, que juzgaran a Israel. No dijeron. Y le dijeron, ¿por qué? Dice ahí el versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. O sea, ellos comenzaban. No dijeron, no puede ser. Y dice ahí, pero no anduvieron los hijos, anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar.
y pervirtiendo el derecho. O sea, eran malos, hermano. Y usted puede pensar, y si tenía un papá tan bueno, tan excelente, ¿y cómo es que ellos salieron mal? Es que, hermano, llega un tiempo en que sus hijos van a crecer. Estoy hablando de los papás y las mamás que tienen hijos pequeños. Un día ellos van a crecer. Y acuérdense que nosotros tenemos dos naturalezas, los cristianos. Pero cuando la persona no ha nacido de nuevo, tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa los atrae al pecado. Entonces, cuando ellos ya crecen, y yo creo y yo sé que usted conoce personas cristianas que cuando sus hijos crecieron, se fueron al mundo. Pero cuando sus hijos crecen, hermano, ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero cuando ellos están pequeños, es responsabilidad suya cuidarlos y orientarlos. No está diciendo ahí, echándole la culpa a la escuela bíblica. La escuela bíblica solo los tiene 1 hora y media. Y usted los tiene 23 horas y media. Ah, no, 22 horas y media en su casa. Entonces, usted tiene que educarlos. Usted tiene que darle buenos ejemplos. Pero cuando ellos crezcan, van a tomar sus propias decisiones. Aquí estamos viendo, hermano, ya el primer ejemplo de un papá bueno y sus hijos malos. Ahora nos vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 16. Ya lo leímos el pasaje. Ya lo leímos. Y aquí está Acaz. Acaz, hermano, fue uno de los reyes más malos del reino del sur. Acuérdense que Israel ya se había dividido. Estaba el reino del norte, que era Samaria, y este reino del sur, que era Judá. Entonces, Acaz, él ya entró a reinar, dice ahí la palabra del Señor, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. No lo hizo. ¿Cómo? Dice, como David, tu padre, porque era del linaje de David. Entonces, él fue uno de los reyes malos. Incluso él a sus hijos los hacía pasar por fuego, o sea, los sacrificaba, hermanos, para el dios Moloch. Los sacrificaba, era malo. Es como yo vi una noticia ahora, hermano, estaba preparando lo del almuerzo. No fue en el canal 4, porque ya era muy tarde. No sé en qué canal fue, de que un hijo había apuñalado a su mamá y la había golpeado y lo agarraron. O sea, estamos hablando, hermano, de que el hijo había apuñalado a su mamá. Y cuando yo oí la noticia dije, bueno, esto me queda muy bien para una ilustración. Terrible, hermano. Si su mamá, hermano, usted sabe, la mamá, no toda, pero la mayoría sí, se desviven por sus hijos. Cuando están chiquititos, hermano, ahí lo andan cuidando. Al bichito de 2 días de nacido, lo andan cubriendo. No lo cubra mucho, hermano, lo va a asfixiar. No, cúbralo allá en la Antártida, pero aquí no, hermano, un gran calor. Usted desde que nace su hijo, bueno, para los que van a tener hijos, ahí déjenlos que estén en camiseta. No se va a morir, hermano. Le va a decir, gracias, mamá, es un gran calor, quítame la camiseta, le va a decir. Pero usted sabe cómo la mamá cuida a sus hijos y lo alimenta, lo baña, lo asea, y ahí está. Y después crece el niño y va a apuñalar a la mamá. No, es terrible. Entonces, esa fue noticia de hoy, no me acuerdo en qué canal fue. Entonces dice que no hizo lo recto, pero su hijo sí, hermano. Su hijo, fue un buen hijo. Váyase al capítulo 21. Fíjese que su hijo fue malo, pero su nieto no. Porque después de este rey Acaz, nace su hijo Amón, malo. Papá, hijo, malo, pero el nieto salió bueno. ¿Y cómo usted se puede explicar y decir, bueno, si el papá era malo, el abuelo era malo,
Y el papá era malo. ¿Y cómo es que sale el bueno? Porque, hermanos, usted y yo tenemos una conciencia. Y su conciencia le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y para los que somos cristianos, no solamente tenemos una conciencia, tenemos el glorioso Espíritu Santo morando en nosotros, diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Entonces, el abuelo malo y el papá malo. Pero oiga lo que dice aquí la palabra del Señor de Josías. Dice en el 22. El 22 de Segunda de Reyes. Aquí está. Hermano, Josías fue de los mejorcitos. No, me he saltado a Ezequías. Ezequías es el hijo de Acaz. Vamos a retroceder. 18 de Segunda de Reyes. Dice la palabra del Señor. Ezequías, usted ya sabe quién es Ezequías, ¿va? Aquel que le mandó el Señor a Isaías, le dice, decirle a Ezequías de que arregle su casa porque se va a morir. Entonces viene Ezequías y se pone a llorar. Y le dice, porque era de los regularcitos, era bueno, un buen rey. Y le dice, Señor, tú sabes cómo he andado en tus caminos. Y salió del palacio, iba por el patio, Isaías, y le dice, Isaías, detenete, regresa y decirle a Ezequías que le añado 15 años. Porque en verdad, él había hecho las cosas bastante bien. No es que era perfecto, hermano, pero hizo una reforma. Entonces dice aquí la palabra del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 21 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este puede leer la historia. Hizo buenas cosas, hermano. ¿Y sabe por qué se lo quería llevar el Señor? Porque Él lo sabe todo. ¿Sabe por qué? Usted se quería llevar el Señor a Ezequías. Hubiera sido mejor que se lo hubiese llevado. Pero usted sabe por qué se lo quería llevar. ¿Ah? Porque aquí todavía, hermanos, no ha habido deportación. No ha habido todavía. Ezequías más o menos reinó como en el 705, 715, más o menos. Entonces ya el reino del norte ya había sido deportado, pero el reino del sur no. Pero ¿sabe usted por qué se lo quería llevar el Señor? Porque en ese entonces los babilónicos con el reino del sur eran cheros, eran amigos. Entonces después de que el Señor lo sana a él, a Ezequías, ¿sabe lo que hizo Ezequías? Le fue a enseñar todos los tesoros a los babilónicos. Todo esto es tuyo, ¿sí? Y años después, en la primera deportación, en el 605, los babilónicos arrasaron todo y se lo llevaron a Babilonia. Eso le quería evitar el Señor a Ezequías. En esos 15 años, él cometió ese gran error. O sea, cuando vieron los babilónicos que tenían billetes, vamos a saquearlo, dijeron. Entonces le quería evitar eso, pero él hizo lo bueno delante del Señor. Aquí ahora sí nos vamos al 21. Al 21. En el mismo 21 está Manasés y Amón, papá y hijo, malos los dos. Malos. Dice ahí 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. Acuérdese que él era un niño, pero cuando ponían a alguien como rey y tenía esa edad, ponían a alguien a la par de él para que lo estuviera, dirigiendo, mientras que él llegara a su edad, ya para de 20 años ahí, entonces ya él tomaba las riendas.
Entonces él tenía a alguien a la par que lo estaba orientando. Entonces dice que reinó 55 años y el nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque, esto me gusta, es el por qué, es la razón, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. ¿Quién era el papá de Manasés? Ezequías. Y él había derribado los altares y todo eso, y viene el hijo y lo vuelve a edificar. Ay, Dios. Y dice que hizo lo malo delante. Y dice el 19, ya voy a hablar de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Fíjense que el papá malo, pero el abuelo era bueno. Y fíjense que cuando usted lee la historia de Ezequías, Ezequías se dio cuenta de que Israel había andado cargando a la serpiente de bronce. ¿Usted sabe dónde aparece la serpiente de bronce? Brian, ¿sabes dónde aparece la serpiente de bronce? Yesenia, ¿saben a dónde aparece la serpiente de bronce? ¿Saben? Va, entonces lean. Ahí está hablando en Números. Entonces ahí aparece, y como Dios le dijo, levanten una serpiente de bronce y todo aquel que lo vea se va a sanar, porque los picaban la serpiente. Entonces ese iba a ser un tipo de lo que dice allá en San Juan 3, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios tiene que ser levantado, dice. Así como al ver la serpiente ellos se sanaban, así viendo a Jesucristo clavado en la cruz y creyendo en su sacrificio, ellos iban a ser salvados. Pero lo anduvieron cargando, hermano, lo anduvieron cargando. ¿Saben cuántos años? 700 años. O sea que se habían vuelto, ellos adoraban a la serpiente. Y dice aquí, volviendo un poquito atrás, porque es bueno saber esto, hermano, de Ezequías. Y dice el 18:4, y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque, estaba dando la razón aquí el escritor, hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán, ahí está la traducción, yo no sé hebreo, dice cosa de bronce, la adoraban. Quiébrenla, dijo Ezequiel, y bótenla. Esto es lo que estaba haciendo una reforma, y eso le agradaba al Señor. Y ahora volvemos allá con Amón, y dice el 21:20, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Papá e hijo, malos. Pero aquí viene el nieto. Este hermano, Josías, después de David, Josías, bueno, está Salomón, usted sabe Salomón, todo lo que pasó, pero Josías, hermano, Josías hizo un avivamiento nacional. Él encaminó nuevamente, hermano, a Israel. Porque imagínense que él descubrió, manda al tabernáculo, a uno de los escribas, le anda al tabernáculo, a ver qué hay, y encuentran la ley. Y cuando la llevan a Ezequías, a Josías, ¿el qué dijo? Y todo esto quiere el Señor para nosotros. Todo esto. Hermano, tenían siglos de no leer la palabra del Señor, como algunos de ustedes.
que las leen solo cuando vienen aquí. Y al goto ni las leen. Y se dan cuenta de lo que Dios quiere. Y dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto. ¿Y sabe qué, hermanos? Después de más de 300 años, volvió a ser la Pascua. Eso, el Señor estaba contentísimo con Josías. Porque él volvió, hermanos, a celebrar la Pascua. Entonces, ¿cómo es posible que tenía un abuelo malo, un papá malo, y él está haciendo lo bueno? Y eso yo se lo voy a explicar al cierre de la enseñanza, que vamos a terminar, solo faltan 6 minutos. Y hace todo eso, hermano. Y Dios le agradó todo eso. Y después de él, hermano, viene su hijo. Fíjense Dios cómo es. Josías se muere. Y viene su hijo aquí, mire, hermano. En el 23-28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, hace una pregunta, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y en aquellos días Faraón, Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido, y sus siervos lo pusieron en su carro y lo trajeron muerto a Meguido. O sea, lo mataron. Y lo mataron porque venía la deportación. Y eso para Josías era mejor que morir, que la deportación ya estaba, hermano, a un paso. Y Dios dijo, amor, me lo voy a llevar porque más o menos hizo las cosas buenas. Era de los mejorcitos. Y se lo llevó. Y entra Joacás. Y después de Joacás, Joacín. Y después de Joacín, ellos ya vieron la deportación del 605, Sedequías, donde quedó barrido, hermano, toda Jerusalén. Vaya, hermano, hemos visto ahí papás buenos, hijos malos. Hemos visto hijos buenos, papás malos. Como en el caso, hermano, de Saúl. Saúl era malo, hermano. Hermano, ¿usted cómo va a querer matar a su hijo? ¿Y sabe por qué quiso matar a Jonatán? ¿Sabe por qué lo quiso matar? Saúl, su papá. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que lo que estaba haciendo contra David no era bueno. O sea que Jonatán era un hijo bueno, pero su papá era malo. Y cuando él se dio cuenta de que estaba ayudando a David, agarró la lanza, hermano, se la tiró. Y Jonatán se apartó, hermano, porque lo iba a ser traspasado. Vaya, entonces si usted puso atención en lo que hemos venido leyendo, ¿por qué eran malos? ¿Por qué eran malos? Porque se alejaban de Dios, hermano. ¿Y por qué los otros eran buenos? Porque se acercaban a Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor, hermano, va a ir cambiando. Pero si no tiene un encuentro personal con el Señor, se va a ir alejando más, y va a comenzar a hacer cosas terribles. Entonces la clave está ahí. Acuérdense que nosotros nacimos siendo malos. Y dice allá en Romanos 3 que no hay ni uno bueno, porque todos nos hemos desviado. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo. Y el Señor implanta en nosotros una naturaleza nueva, espiritual, a la cual si usted oye y oigo, nos va guiando para ser mejores personas, mejores padres y mejores hijos. Entonces la diferencia está en eso. Y para los amigos que me están viendo a través de las redes sociales, usted tiene una buena oportunidad de abrirle su corazón a Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador. Y al hacerlo, Él lo hace nacer de nuevo. Le va a poner al glorioso Espíritu Santo a morar en usted. Y es el Espíritu Santo el que lo va a guiar.
Pero si usted no busca al Señor, difícilmente va a hacer lo que le agrada al Señor. Se va a ir alejando y alejando más, así como lo que hemos estado estudiando en esta noche. Pero si usted lo recibe como su Señor y Salvador, usted se va a ir acercando más al Señor. Y si le obedece al Espíritu Santo, usted va a llegar a ser una persona bastante correcta. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. A los amigos que me están viendo a través de las redes sociales, yo los invito a que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Arrepiéntanse de sus pecados, confiéselos al Señor, y Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración,